Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Amplitud. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es cirujano gastrointestinal, especialista en reflujo y gastritis. Hola Julio, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta colaboración. Hola Carolina, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Les cuento, en el episodio de hoy vamos a enfocarnos en dos afecciones digestivas comunes, pero a menudo mal entendidas, el reflujo y la gastritis. ¿Podrías explicarnos qué son? ¿Tienen alguna relación? La gente confunde muchas veces lo que es gastritis y reflujo, y más cuando le metemos el lenguaje popular. El lenguaje popular me refiero cuando dicen agruras, ¿no? Eh, digo, gracias a las redes sociales ya nos ven en todo el mundo, pero si preguntamos en Estados Unidos para alguien qué es agruras, va a decir, pues agruras es que se me regresa la comida, igual en México. Pero en Centro y Sudamérica, agruras le dicen cuando te cae mal la comida, que le llaman indigestión en algunos lados. En otros lados usan otras palabras. El punto aquí es que el vocabulario común que nada más nos dice me siento mal de la panza, sin especificar qué, hace que confundamos las enfermedades cuando realmente el reflujo y la gastritis son dos entidades diferentes que muchas veces vienen juntas, ¿sí? Y los tratamientos se suelen parecer, pero los órganos involucrados y los mecanismos que hacen que aparezcan estas enfermedades son distintos entre sí. La gastritis, en medicina todo lo que termina en itis es inflamación, ¿sí? Como faringitis, conjuntivitis. Bueno, gastritis es inflamación de la mucosa del estómago. La mucosa es la capa más interna del estómago. Y cuando se inflama, es decir, se hincha, se pone roja. Este es otro punto importante. El término inflamación en medicina no nada más significa que se aumentó el volumen, sino que tiene implicaciones o tiene un significado en donde hay glóbulos blancos, los vasos sanguíneos se dilatan, o sea, Wow. pasan varias cosas a nivel microscópico para decir que algo está inflamado. Entonces, en la gastritis, la mucosa del estómago tiene estos cambios, tiene glóbulos blancos, está hinchada, está roja, a veces hay ulceraciones chiquitas que les decimos gastritis erosivas, pueden llegar a sangrar, y a veces hay ulceraciones grandes que son las úlceras propiamente dichas. Esa es la gastritis. El estómago, la capa interna está inflamada y duele y hace que el estómago, el movimiento que le decimos ¿Verdad? movilidad, Ujú, ujú. también se descomponga un poquito. Entonces, hablamos de algo en el estómago, en la capa interna del estómago. La causa más común de gastritis en todo el mundo es la infección de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, pero no es la única causa, es la causa más común. Ahora, esto es en cuanto a gastritis. Por otro lado, tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Que es otra cosa diferente. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, bueno, antes de irnos a lo que es enfermedad, debemos de entender muy bien qué es el reflujo. Reflujo y enfermedad por reflujo son cosas muy parecidas, pero un poquito diferentes. El reflujo es cuando se nos regresa el contenido del estómago hacia el esófago, se nos sube, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos un reflujo normal, reflujo fisiológico, ¿sí? De hecho, algo muy común que todos conocemos son los eructos. El eructar eh, es un reflujo de gas, ¿sí? Y eso es algo normal. En algún momento, o sea, el estómago se vacía un poquito de gas y ese es un tipo de reflujo, ¿sí? Bueno, también tenemos reflujos líquidos, reflujo ácido normal. Por ejemplo, bueno, yo estoy en Ciudad de México y aquí en México la comida picante es muy común, ¿sí? Comer tacos con mucha grasa, mucho chile, chicharrón, este, frijoles, una comida pesada. Si después de comer eso te da reflujo, pues no estamos hablando de una enfermedad por reflujo, estamos hablando que superaste la capacidad de tu estómago de digerirlo y se te regresa un poco la comida, ¿no? Pero no debemos confundir, como tú dices, con la enfermedad en sí. Exacto, exacto. Entonces, digamos que eso es un reflujo normal porque está sobrecargado el estómago, ¿sí? Un reflujo esperado. ¿En qué momento este reflujo normal se convierte en una enfermedad? ¿Sí? Bueno, hay criterios para definir eso. Normalmente definimos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se considera ya enfermedad. Es un problema cuando se está provocando reflujos molestos que afectan nuestra calidad de vida al menos 2 veces por semana. ¿Sí?
Tener reflujos así leves, pues no, pero esos que me pueden provocar dolor, me pueden provocar molestar, pueden provocar que no me pueda acostar y me tenga que levantar, o están haciendo que yo ya modifique mi estilo de vida, ¿sí? Ese es el problema de la gastritis y el reflujo que provocan, que afectan la calidad de vida y tienes que modificar tu vida. Y ya son pacientes que empiezan con no puedo ir a fiestas, no puedo comer lo que comen mis compañeros de trabajo, ya no disfruto igual de las comidas en familia, ¿no? Y ya empiezan a afectar mi día a día. Eso ya es enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, en la gastritis, hablamos de inflamación del estómago. Y en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, estamos hablando de que se sube el contenido del estómago hacia el esófago, ¿sí? Y normalmente esto sucede porque hay una válvula donde termina el esófago y empieza el estómago. Esa válvula se llama esfínter esofágico inferior. Esta válvula debe de tener una presión mínima de 15 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es como medimos la presión, para que nos demos una idea. ¿Okay? Bueno, cuando esta válvula tiene esa presión menor, empieza a haber más eventos de reflujo de lo normal y es cuando ya se convierte en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Y esa es la diferencia. En uno hablamos de una inflamación, lo más común es infección de una bacteria, y en otro hablamos de algo mecánico, ¿sí? Y hablamos de válvulas y de presiones. Los tratamientos son similares y los síntomas se pueden parecer, pero cuando ya empezamos a preguntar bien en consultorio, pues vemos que sí hay diferencias en los síntomas. Los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico son principalmente en el esófago, ¿sí? Es esa sensación. Hay tres síntomas clásicos que les decimos síntomas típicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una es regurgitación, que es la sensación de que se nos sube la comida del estómago hacia el esófago. ¿Sí? La otra se llama pirosis, que es la sensación de que sube el ácido y nos quema. Sentimos caliente o nos quema. Lo podemos sentir en el esófago, incluso hasta en la garganta. Y el tercero es dolor torácico, nos llega a doler. Se puede sentir como un dolor, así bien descrito, me duele. Hay pacientes que refieren como una punzada, siento como agujas. Y hay pacientes, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a sentir dolor en los senos asociados a reflujo, ¿sí? Esos son los síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en la Justamente eso gastritis, te preguntaba la relación, porque muchas veces el reflujo arde de la misma manera cuando tienes, por ejemplo, gastritis. Por eso te preguntaba sobre la relación. sí, en la gastritis los síntomas son en el abdomen principalmente, ¿sí? Es una zona que en medicina le decimos epigastrio. Y esa zona está abajo de las costillas y arriba del ombligo. En América Latina normalmente le dicen la boca del estómago. En ¿Sí? la boca del... Sí. ¿Sí? Que es donde para ubicar la parte superior del abdomen. Ahí son los síntomas. Y los síntomas de gastritis normalmente son dolor o ardor ahí en la boca del estómago, en el epigastrio. Pero también hay otros. Hay inflamación o distensión. Se nos incrementa el volumen de esta zona del epigastrio. ¿Sí? Normalmente son síntomas que te dan después de comer. Y muchas veces estos síntomas de gastritis se asocian con cosas bien específicas. Los pacientes saben cuando como grasas, como irritantes, es cuando me da esta inflamación Sí. y me duele. ¿Okay? Completamente. ¿Cuáles son las causas más comunes del reflujo y la gastritis? Bueno, en la gastritis mencioné una, que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria bien interesante. Es una bacteria muy latosa para nosotros los médicos. Es una cosa, si hablamos desde una perspectiva de evolución, es increíble. Para empezar, tiene como unos pelitos que hace que se mueva y tiene una colita larga. ¿Sí? Wow. Entonces hace que se mueva. Es la única bacteria que tiene la capacidad de sobrevivir en el estómago por tiempos prolongados. ¿Por qué digo esto? Porque el estómago forma ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico es un ácido muy potente y pues deshace la comida. Incluso si algún día alguien está comiendo, no sé, algo con limón, se te va una semilla de limón o algo un poquito duro cartílago, lo deshace, ¿sí? O sea, es un ácido muy potente. Y una bacteria realmente no puede vivir ahí, ¿sí? O sea, las bacterias están en la comida que consumimos y pasan al duodeno junto con la comida, pero que se queden ahí a vivir en la mucosa, pues no podrían, se morirían. El Helicobacter pylori es la única que puede hacer eso. Gracias a estos pelitos hace que se vayan del ambiente del ácido y se meten
a la zona del moco protector, lo atraviesan y se meten a la mucosa y la inflaman y ahí viven. Lo Es que hace, una bacteria que tenemos todos los seres humanos. no la tenemos todos los seres humanos. Tiene una prevalencia muy alta. ¿A qué me refiero con esto? En diferentes países han hecho estudios para ver qué tantas personas tienen el Helicobacter pylori, ¿sí? Y las prevalencias, es decir, qué tanta bacteria hay entre las personas, varían. Normalmente va del 10%, es decir, uno de cada 10, pero hay países donde son 3 o 4 de cada 10, ¿sí? O inclusive algunos se comentan que hasta puede ser la mitad de la población. Es una bacteria muy común. Eh, es tan común que hace años, hace muchos años, los doctores estábamos como en, con dos escuelas, ¿no? Los que decían, si es tan común, ¿para qué la quitamos? Y otros decían, no, sí hay que quitarla, ¿no? Porque se descubrió que provoca gastritis y úlceras gástricas. El caso es que pasaron los años, se hicieron investigaciones y actualmente se recomienda quitarla. ¿Por qué? Porque es una bacteria que directamente por sí sola puede provocar cáncer. Provoca cáncer gástrico. ¿Okay? Entonces, aparte de que provoca cáncer, provoca úlceras gástricas, provoca síntomas de gastritis crónicos, etc. Entonces, una vez que te la descubren, hay que quitarla. Y esta, desafortunadamente, es la causa más común porque pues es la bacteria que está más prevalente. Pero hay más causas de gastritis. Otra causa muy común también es medicamentos antiinflamatorios. Eh, ketorolaco, naproxeno, diclofenaco. Y estas son sustancias activas, no son marcas. Ujú. ¿Qué más? El paracetamol no provoca esta clase de problemas. Pero todos estos antiinflamatorios no esteroideos, Paracetamol, que aquí en Estados Unidos lo conocemos, me parece como Tylenol, ¿no? sí, el Tylenol no provoca gastritis, pero los otros medicamentos sí eh, provocan una gastritis medicamentosa, le decimos. También algunos antibióticos y, bueno, varios medicamentos. Esa es otra causa muy común, el uso crónico de estos medicamentos. Otra causa común es malos hábitos alimenticios en donde incluimos alcohol y cigarro. El cigarro solito, solito, sin que así sea súper sano. Si fumas, y ahora es el vapeo, ¿sí? Las máquinas de vapeo también provocan gastritis. El cigarro y el vaping o el vaping provocan un tipo de gastritis muy característica por todos los residuos que lleva el humo. O sea, no nada más se van a los pulmones, también se va a una parte del estómago, provocan gastritis. El alcohol, pues vaya, si tenemos una raspada y nos cae alcohol, nos arde, lo mismo pasa en el estómago, es el mismo proceso. Entonces, digamos que en cuestión de gastritis, estas son las causas más comunes. Hay muchas más causas de gastritis. Pero las más comunes es el Helicobacter pylori, uso de medicamentos y el consumo de alcohol, cigarro con una mala dieta. Pero Ahora, definitivamente es una enfermedad que podría llegar a afectar tanto a jóvenes como a adultos, porque hay esta creencia que te da generalmente reflujo o gastritis cuando a personas mayores. Pero ahora que mencionas el alcohol, el cigarrillo, también podría afectar a jóvenes, ¿no? de hecho, hay un pico cuando se hacen análisis estadísticos de las prevalencias. Hay un pico de gastritis y reflujo normalmente en la edad de la universidad, que es cuando tenemos los exámenes, eh, no comemos bien y se descubre el alcohol, empiezan a salir a fiestas, entonces combinas ayunos prolongados, o sea, Los no vicios. como, no desayuno. Sí. Eh, Mucho estrés, el estrés es otro factor, ahorita un poquito del estrés, es otro factor que puede incrementar los síntomas de gastritis. Le metes alcohol, cigarro, pues hay un pico en los jóvenes de esta enfermedad de gastritis y reflujo. Después pasan los periodos de estrés de los exámenes, etcétera, otra vez baja un poquito y luego hay otro pico ya cuando entramos a trabajar y todo eso. Entonces sí es común a cualquier edad, puede ser en jóvenes, en adultos mayores, a cualquier edad. ¿Qué alimentos específicos crees que debemos evitar o incluir en nuestra dieta, ¿no? Para prevenir el reflujo, la gastritis. ¿Nos hace mal la cafeína? El café, el chocolate, el té verde, por ejemplo. Mira, en la cuestión de la comida hay que tomar en cuenta algo. Cada persona responde diferente a diferentes tipos de alimentos. Es por un lado, o sea, a mí cómo me caen los alimentos, ¿no? Por ejemplo, la cafeína, hay personas que tienen hipersensibilidad a la cafeína. Toman un poquito de café
los inflama o les puede dar diarrea. Y hay pacientes que toman café para ir al baño, que dicen, si yo no tomo mi café en las mañanas, yo no puedo evacuar, no puedo hacer del baño. Porque estimula el sistema digestivo. Así es. Y uno de los efectos de la cafeína es promover el vaciamiento de los intestinos, el vaciamiento del estómago y del intestino. Pero hay otros pacientes que toman 3, 4 tazas de café y dicen, pues a mí no me quita el sueño y no me hace ir al baño. Entonces, digamos que en términos generales, uno debe de poner atención a qué alimentos a mí me caen bien y a qué alimentos me caen mal y cuáles son soy más sensible, ¿no? Balancear los alimentos, no exagerar en algo. Así es. Ahora, sí hay alimentos que son muy generales. Comento esto primero porque, pues sí hay estudios un poco controversiales, por ejemplo, el café, lo que decías, el chocolate, donde siempre hay un grupo de pacientes que dicen, pues, hay un grupo de pacientes que el café y el chocolate a ellos no les provoca nada, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, para que luego no digan, no, no es cierto, el café no provoca nada. O sea, a veces, porque una persona dice, a mí no me cae mal algo, lo quieren generalizar con cosas. Exacto. Y eso está mal. Ahora, voy a hablar de los alimentos, lo que me preguntabas, ¿cuáles sí está demostrado que caen mal? Tomando en cuenta que a alguna población pequeña no les va a caer mal. El café. ¿Qué sucede con el café? El café, digamos que es dosis dependiente. Entre más café consumas al día, más probabilidad hay de que te dé reflujo o de que te dé gastritis. Entonces, digamos que el estándar, tomar una taza en las mañanas, no te va a caer mal, a menos que seas una persona hipersensible al café. Porque si hay un poco chiquitito que dicen, yo si tomo una taza me cae muy mal. Bueno, eso es la minoría. La gran mayoría de nosotros podemos tener gastritis y reflujo y tomarnos una taza de café al día sin Y que no nos pasa. provoque, exacto, sin que nos provoque mucha molestia. Ahora, el chiste de esta taza de café es que nos la tomemos en la mañana. ¿Por qué? Porque la cafeína tiene un efecto, hace que la válvula de la que hablé hace ratito se abra, incrementa los eventos de reflujo. Entonces, si el café hace que se relaje y nos tomamos una taza de café a las 4 o 5 de la tarde, cuando nos vayamos a acostar, nos va a dar reflujo nocturno. Entonces, hay que evitar el café en la tarde. Si tengo estas enfermedades, ¿no? Gastritis o reflujo. Entonces, una taza en la mañana, no hay problema. Ya empezar con 2, 3 tazas y tienes gastritis o reflujo, muy probablemente sí te va a dar algún síntoma. El chocolate sí está demostrado que es un alimento que sí incrementa los eventos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ay, no. Sí. La gastritis también incrementa los síntomas de gastritis. ¿Ok? Pero tomar un Y chocolate de esto vez en es disculpa que te interrumpa, pero cuando. esto sería de lo del chocolate, es por la cafeína que tiene. El chocolate tiene varios ingredientes, no nada más la cafeína. Sí tiene una cantidad de cafeína. Tiene teína, que es el que contiene el té, y tiene bromexina, que son moléculas características del chocolate estas, y son principalmente el chocolate tiene una cantidad importante de grasas, de lípidos. ¿Sí? Estas grasas y estos lípidos provocan que se forme un poquito más de ácido, y algunas de las moléculas que mencioné, provocan que se abra la válvula que comento. Entonces, al haber más ácido y al estar la válvula abierta, o nos da más síntomas de gastritis, o nos da Probabilidad. más síntomas de reflujo. Entonces, el chocolate y sí con mucha moderación. Hay un efecto que puede potencializar, que es cuando tomamos una bebida de moca que lleva café con chocolate. ¿Sí? Esta todavía Esta puede mezcla. incrementar más los síntomas. Así Chocolate es. con café. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, esa sí hay que evitarla todavía un poquito más. El estrés podría llegar a empeorar nuestra gastritis o el reflujo. Sí, por supuesto que sí. De hecho, sin estudios científicos, cualquier persona que le preguntes que tenga estas enfermedades crónicas, gastritis y reflujo, te va a decir, sí, yo cuando tengo estrés tengo más síntomas. Y esto está bien interesante porque desde hace unos años no tiene tantos. Es algo que se descubrió desde los 60, los 70, pero no se le puso mucha atención. A principios del 2000 se descubrió que hay una conexión muy fuerte, se llama el eje cerebro-intestino, que ahorita está muy de moda y lo vemos tanto en noticias. Y cuando este eje se descompone, bueno, este eje son vías neuronales que incluyen hormonas, es decir, que el estómago y todo el tubo digestivo forma hormonas, moléculas que viajan en la sangre y llegan al cerebro,
Hay otras vías que es a través del sistema nervioso directo, digamos, del sistema nervioso a través de la médula. Y hay otras vías en donde salen nervios directamente del cerebro, principalmente el nervio vago, y van a inervar a las vísceras, al esófago, al estómago y al intestino delgado. O sea, hay varias vías de comunicación y esta comunicación es en ambas direcciones. El cerebro manda señales al intestino y el intestino manda señales al cerebro. ¿Y esto qué provoca? Cuando estamos bajo cierto estímulo, por ejemplo, mucho estrés, un estrés continuo, se incrementan niveles de cortisol, pero también se cambian circuitos neuronales acá arriba y cambian neurotransmisores. Y eso hace que se manden señales al estómago, al intestino, provocando que cuando es crónico, así mucho tiempo, pues empieza a descomponer, ¿sí? Cada vez nos hacemos más susceptibles. Pero también del otro lado, por ejemplo, si yo no tengo estrés, pero estoy llevando mala alimentación, tengo el Helicobacter pylori y continuamente estoy sufriendo del estómago, le va a enviar señales mi intestino, mi estómago al cerebro de que, oye, hay algo mal, estoy inflamado, me duele, ¿sí? Y eso va a generar estrés, ¿sí? Entonces, es una doble comunicación. Y esto explica por qué el estrés es un factor muy importante en el desarrollo de estas enfermedades. Ahora, no hay que confundirnos, porque este descubrimiento que tiene muchos años ha llevado como algunas malinterpretaciones, tanto de población general como de médicos, incluso colegas médicos han malinterpretado esta comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se descompone este eje, este grupo de enfermedades, hay varias. Este eje estamos hablando que está comunicado el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, la vesícula, el páncreas, ¿sí? Todas las vísceras tienen esta comunicación con el cerebro, ¿ok? Tanto en conjunto como independientes. Ahora, cuando se descomponen estas vías, les llamamos trastornos de la interacción cerebro-intestino, ¿ok? Que son las famosas que le dicen gastritis nerviosa, colitis nerviosa, que ese no es el término médico, ¿ok? No, el término popular. Esto ha llevado a una malinterpretación y a hacer creer que el estrés es el generador de todas estas enfermedades únicamente, ¿sí? Y hace que algunos colegas, algunos médicos y gente no médica crean que quitando el estrés de tu vida, estas enfermedades se van a curar. Y luego esto también lleva a teorías conspiracionistas diciendo que es que los doctores nada más quieren vender, tenemos convenio con las farmacéuticas, cuando todo es natural, etc. Sí. Aquí sí, llevan muchas condiciones. Es algo un poquito más complejo como podemos ver. El estrés es un factor más, un tipo de factores que se juntan, que hacen que te enfermes del estómago, ¿sí? Si quitamos el estrés, se quitan todas estas enfermedades, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque ya está descompuesto el órgano. Por ejemplo, en una gastritis que tengo un Helicobacter pylori, me estreso, formo más ácido, me va a doler más. Si quito el estrés, pues me va a doler menos, pero el Helicobacter pylori sigue ahí. Va a estar ahí, claro que sí. Y va a estar inflamando la mucosa. Entonces, hay que quitar el Helicobacter pylori. Ahora, en esta misma persona que tiene mucho estrés y Helicobacter pylori, si quito el Helicobacter pylori, pero no quito el estrés, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mejor, pero voy a seguir sintiéndome por momentos un poco mal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar la parte gástrica, tratar la parte del estrés también, y a esto se le llaman tratamientos multidisciplinarios. Los trastornos de la interacción cerebro-intestino usualmente necesitan 2 o 3 terapias diferentes. Medicamentos, obviamente, todos llevan un cambio en la dieta, obviamente es súper importante. En algunos casos es necesario el apoyo psicológico o incluso antidepresivos o ansiolíticos, no con la intención yo porque soy cirujano gastro, creo que tienes ansiedad y depresión. No, ese no es el objetivo. El objetivo de dar antidepresivos y ansiolíticos es resetear, por así decirlo, los neurotransmisores que están descompuestos en el tubo digestivo, ¿sí? O sea, no se los enviamos porque sea psicológico, se los enviamos porque tus neurotransmisores están descompuestos. Exacto. Necesitamos resetearlos ahí. Entonces, date cuenta que ya son varias disciplinas, son multidisciplinas. Impresionante. Entonces, y hay que tomar muy en cuenta esto, que
que el estrés no es, muchos pacientes ya se rinden ante esa idea, que es una idea errónea, decir, como es el estrés y vivo con estrés, pues no puedo quitar el estrés de mi vida porque mi trabajo y el tráfico me provoca estrés, pues tengo que aprender a vivir con mi gastritis. No, Mm. no, 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 no va Es por ahí. simplemente una parte de, pero no es todo el problema. Así es. Sí, Ahora, no podemos quitar el estrés de nuestra vida. Cuando los mandamos a tratamiento para el estrés, es aprender a que no nos estrese, por así decirlo, cognitivamente, ¿sí? O sea, que toda la parte de nuestro cerebro, el estrés que nos genera el trabajo y el tráfico del día a día va a estar ahí. Pero lo sí. importante es que aprendamos nosotros cómo responder mentalmente a esos estímulos nocivos, ¿sí? Esa es la otra parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque pues, tenemos que trabajar, tenemos que ir en el tráfico cada día y las demás cosas que nos quieren estresar, ¿no? Pero si nosotros aprendemos a responder mentalmente de una manera diferente, pues esto va a cambiar. Y esa es parte del tratamiento también. Ahora, ¿hay alguna relación entre lo que es el reflujo, gastritis y otras enfermedades digestivas? Me parece que sí, hay en algunas, pero por ejemplo, con el síndrome del intestino irritable, con la famosa hernia yatal, ¿están relacionados? Sí, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, no la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero, eh, por ejemplo, hipersensibilidad esofágica, pirosis funcional y dispepsia funcional, que la dispepsia funcional son síntomas de gastritis. Siento gastritis, pero te hace una endoscopia y no está inflamado. Todos esos son enfermedades que pertenecen a este grupo de enfermedades de trastornos de la interacción cerebro-intestino, ¿sí? Entonces, todas lo que tienen en común es que llevan el componente de que estas vías neuronales, los circuitos sinápticos y los neurotransmisores están descompuestos. Pero cada una tiene sus elementos propios. En el intestino irritable, el intestino es el que está inflamado. En la pirosis funcional, en donde está descompuesto es el esófago. Y en la dispepsia funcional es la mucosa del estómago, ¿sí? Eso por un lado. Lo que comentas de la hernia yatal no afecta tanto a nivel del colon, del intestino, del estómago. Lo que provoca la hernia yatal es reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eh, a ver, para explicar así rapidito, primero debemos de quedarnos claro qué es una hernia. Una hernia es cuando hay una división en el cuerpo, ¿sí? Y en esa división, o sea, hay una pared y de un lado hay unos órganos y del otro lado puede haber otra cosa, ¿ok? Y en esa pared se hace un hoyo. Entonces, donde hay más presión, que usualmente es donde están los órganos, se salen por ahí. Eso es una hernia. Y se aplica para hernia tal, hernia de pared abdominal, hernias en el cerebro, etcétera, para todas las zonas. Algo que nos va a hacer que nos quede súper claro. En las embarazadas, cuando se bota el ombligo, ¿sí? Esa es una hernia umbilical. ¿Por Oh, qué pasa? Porque la pared abdominal es la pared de la que hablo. De este lado están los intestinos y de este lado está la atmósfera, el aire. Entonces se hace un hoyo y se sale por ahí una masa de intestino. ¿Ok? Esa es una hernia umbilical. Bueno, una hernia tal es la misma base. Pero aquí hay que contemplar que el tronco, o sea, el tórax y el abdomen, son dos cavidades, ¿sí? En donde están los pulmones y el corazón y abajo donde están los intestinos. Bueno, esas cavidades están divididas por una pared. Esa pared es el músculo que se llama diafragma. Es el músculo de la respiración. Tiene más forma de cúpula, es así, más que de plano es así. Bueno, ese diafragma, pues hay estructuras que lo atraviesan. Por ejemplo, la arteria aorta, que sale del corazón y va hasta el abdomen, pues cómo va a pasar por el diafragma si el diafragma está tapando, ¿no? Necesita haber un hoyo. Ese hoyo, en medicina le decimos hiato, de ahí viene el término hernia yatal, ¿sí? Hay un hiato, un hoyo por donde pasa la arteria aorta y hay un hiato por donde pasa el esófago, el hiato esofágico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en una hernia tal? Bueno, ese hoyo por donde pasa el esófago, lo voy a hacer como muy, en términos muy generales, porque si por escucha a favor. algún otro cirujano Sí, gastrointestinal va a decir, no es cierto lo que dices no, en no, no, esto. no. Sí, Aquí sí, pero digo, esto es queremos para que la aprender gente lo con entienda, términos ¿ok? sencillos. Si algún cirujano lo ve aquí, Ujú. no voy a entrar en términos técnicos, pero para que lo entiendan. Ese hiato, ese hoyo por donde pasa el esófago es un poquito más grande, está un poquito flojo.
Entonces, al estar un poquito más grande, aquí sucede algo. La presión en el abdomen, para que nos demos una idea, es de alrededor de 12 centímetros de agua o 12 milímetros de agua. Y en el tórax, la presión va de -4 a máximo 2. ¿Sí? Dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Mucho. Ahorita lo van a entender. Si hacemos un hoyo más grande en el diafragma y hay más presión abajo, que es de 12, de abajo y arriba la presión es de 0, ¿hacia dónde se van a empujar las cosas? Hacia arriba. ¿Sí? Porque hay más presión aquí abajo que arriba. Y así se forma una hernia tal porque la presión de los intestinos empuja hacia arriba al esófago. ¿Sí? Y si es más, la presión va a empujar al estómago. Y hace que unos centímetros, pueden ser 2, 3, 4 centímetros, poquito, te deslicen del esófago hacia arriba. Es decir, esta hernia podría provocar reflujo. Así es, esta hernia provoca reflujo porque recuerden que hace un momento comenté que ahí es donde está la válvula, el esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Entonces, como se sube el esófago, queda como arrugado. ¿Sabes cómo se ve? Como, imaginémonos, ¿alguna vez han puesto un calcetín o una media sin elástico que ya perdió el elástico? Sí, claro, que se cae todo el tiempo. Sí, se va hacia abajo. Así le pasa al esófago, pero hacia arriba. Entonces, la zona donde está la válvula es la zona donde quedan las arrugas. Ya no aprieta bien. Y son pacientes, los que tienen hernia tal, que van a tener reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico fuerte o de difícil control. Entonces, la hernia tal, pues sí, provoca reflujo, pero ya intestino irritable, dispepsia, pues no tanto, no se relaciona tanto. ¿Por qué se crea esta hernia? ¿Hay algo que podamos evitar para que ésta se llegue a formar? Qué buena pregunta. Esa pregunta nos la hemos hecho desde que se descubrió, tiene más de 100 años y hay varias teorías, ¿sí? Parece ser que ya nos estamos acercando más a entender el mecanismo. Son varias cosas que se juntan aquí. Número uno, que haya una predisposición al nacer. Es decir, tal vez una persona tiene un poquito más grande ese hiato, ¿sí? Tal vez una persona tiene el esófago, la porción del esófago que está dentro del abdomen. Recordemos que el esófago empieza aquí, en el cuello. Entonces hay una porción de esófago cervical en el cuello, una porción del esófago torácico y una porción del esófago abdominal. O sea, todo es. La porción del esófago abdominal debe de ser unos 4 centímetros. Hay personas que ya nacen con un esófago abdominal un poquito más corto, es decir, tú ya naces con una predisposición, pero esa predisposición aún no te da reflujo, no te da hernia tal, solamente tienes más probabilidad de que te dé. La teoría nos dice, la más aceptada, es que al nacer con esto, si tú empiezas a comer copiosamente mucho, te da un efecto como, yo lo asocio, yo les digo este ejemplo para que les quede más claro. Eh, yo creo que todos alguna vez hemos inflado un globo, ¿sí? Bueno, el globo tiene dos partes, la boquilla del globo y la bolita donde queda el gas. Si tú inflas más el globo, la boquilla se hace más corta, ¿sí? Y si lo inflas mucho, a veces queda tan corta que no le puedes hacer nudo al globo, Sí. ¿sí? Bueno, imaginemos que el globo es el estómago y la boquilla es el esófago intraabdominal. Entonces, si tú estás provocando este incremento de volumen en el estómago continuamente, hace que la boquilla, es decir, el esófago, justo donde está la válvula, se haga más corta, pero en este caso no se hace más corta, sino que le cuesta más trabajo apretar. Y si le agregamos que tú ya naciste con un esófago unos centímetros un poquito más corto o con el hiato un poquito más abierto y Peor. si le estás metiendo mucho gas, tienes mucha gastritis que provoca alteración de la motilidad o comes hasta quedar muy lleno copiosamente, es decir, oye, acabé llenísimo, esto te va a provocar con el paso del tiempo una hernia tal. Es como la teoría que es algo como que se juntan varias cosas. Aunque sinceramente tengo pacientes muy jóvenes que no tienen eso y la verdad yo creo que ya nacieron así, ¿sí? Con un hiato un poco más grande. El paciente más joven que he operado tenía 14 años. Ya era casi de pediatra, pero como era muy grande, él era muy alto, dije, bueno, yo lo veo. Y él era muy sano, de hecho es fisicoculturista actualmente, o sea, siempre había sido muy sano, nunca comió así en exceso y tenía una hernia tal muy grande. Entonces, en unos casos chiquititos sí se debe a que nacieron así, pero en otros se debe a que naces con una predisposición y comes en exceso. Julio, ¿qué tratamiento sería el más efectivo para poder combatir el reflujo, la gastritis, hernia yatal? Mira, hay que quedarnos con unos puntos porque
cada enfermedad y cada persona necesita un tratamiento individualizado. Pero hay unas cosas generales que nos van a ayudar a todos, ¿sí? Y no importa la enfermedad, nos va a ayudar a cualquier persona que tenga estas condiciones. Número uno, el tomar en cuenta, tener hernia tal no es sinónimo de que se tengan que operar, ¿sí? Porque muchas veces les hacen una endoscopía, le encuentran una hernia tal y le dicen, te tienes que operar, ¿sí? Esto es algo erróneo, no es así. Hay que ver, primero darte tratamiento. Si respondes bien a tratamiento, eh, pues ¿para qué te operamos? ¿Sí? O sea, si se me quita el reflujo y todo eso, porque la hernia no se va a hacer más grande. Realmente la complicación de la hernia tal es la enfermedad por reflujo. Y si esa enfermedad por reflujo se me quita con dieta y con medicina, pues ¿para qué me opero? Entonces, solamente algunos pacientes en específico de hernia tal se tienen que operar, los que no responden bien a tratamiento o los que tienen una hernia muy grande. Esos son los raros. Una hernia muy grande me refiero a que se les metió una gran parte del estómago, al tórax o del intestino. Pero si no tienes eso, no hay problema. Ahora, ¿cuáles son estos tratamientos, estas medidas generales? Primero, si llegaste a un punto donde tienes mucho reflujo, mucho intestino irritable, mucha gastritis, el tubo digestivo pues es la parte que se encarga de estar en relación directa con los alimentos. Lo más probable es que tu estilo de vida te llevó a eso, ¿ok? Entonces, el tratamiento base es el cambio en el estilo de vida. Llevar una dieta más saludable. En general, ¿qué dieta es más saludable que nos va a ayudar en intestino irritable, gastritis, reflujo? ¿Sí? Primero, quitar las cosas muy grasosas. La grasa la necesitamos para vivir, pero en exceso nos enferma, nos puede tapar las arterias y nos engorda. Hay que bajarle las grasas, principalmente grasas saturadas, alimentos fritos, alimentos empanizados, ¿sí? Y eso nos va a ayudar para todo, para reflujo, para gastritis, para intestino irritable. Quitar grasas. Sí, coman grasas, pero no en exceso. Número uno. Número dos, quitar o disminuir carnes rojas y embutidos. Las carnes rojas, los embutidos, explican mucho de los síntomas de cambios en la microbiota, ¿sí? Cambios en las bacterias que están en el intestino de manera normal. Entonces, hay que disminuir las carnes rojas, principalmente los embutidos. ¿Okay? Por ejemplo, perdón la interrupción, pero a la semana, ¿cuánta carne sería recomendado ingerir? Mira, eso es muy variado, pero en términos generales, podríamos consumir una o dos porciones de carnes rojas a la semana y se acabó, ¿sí? O sea, no necesitamos más. Una porción de carne roja a la semana, ¿sí? No hay un estándar. Depende mucho de el rango de edad en el que estás. Por ejemplo, los más jóvenes pues pueden consumir más de una o dos porciones de carnes rojas y pues no les va a afectar la salud. Si ya tienes sobrepeso, obesidad, pues tienes que disminuir. Si ya tienes sobrepeso, obesidad y diabetes, que la diabetes es una enfermedad heterogénica, es decir, que nos pone las arterias duras, pues tienes todavía que disminuir más el consumo de carne. Sí, o sea, es variado, pero en términos generales, muy general, con una porción de carne roja a la semana, no necesitas más. De hecho, si es una cada 2 semanas, está bien, ¿ok? Y lo que sería pollo y pescado. Eso sí puede ser más frecuente. No hay así como un límite, puedes comer todos los días carnes blancas que son más saludables. Lo que sí hay que buscar es el incremento de las llamadas grasas naturales, que son los famosísimos omega 3, omega 6, omega 9 va por ahí, omega 3 y omega 6, que por ejemplo el salmón, ¿qué perdón? Aguacate. Aguacate, ya se lo sabe, todo el mundo se lo sabe bien, viene en todas las revistas, ¿sí? En Vogue, hasta ahí te dicen, ¿no? Sí. Los cacahuates, nuez de la India, salmón, etcétera. Subirle a eso, el aceite de oliva, si yo tengo que escoger un alimento, o lo que le llaman superalimentos, que no son superalimentos, no hay superalimentos, eso es un término popular, pero si tengo que escoger algo que tengo que meter a los alimentos, yo escogería, y de hecho lo hago, es el aceite de oliva, ¿sí? El aceite de oliva es rico en estas grasas buenas, ¿ok? Entonces, para estas enfermedades, disminuir carnes rojas, meterle aceite de oliva, le pueden echar aceite de oliva al arroz, le pueden echar aceite de oliva al pollo, pollo asado, al pescado, incluso a las carnes rojas, sabe muy rico, yo le he puesto a las carnes rojas y sabe muy rico. Y por ejemplo, el aceite de coco. Mira, ahí el aceite de coco, prefiero no meterme mucho, yo no lo recomiendo, eso se los dejo a los nutriólogos y a los cardiólogos. El aceite de coco tiene muchas grasas saturadas, ¿sí?
y lo utilizan mucho ahora que está de moda la dieta cetogénica. Eh, Debemos de tomar en cuenta una cosa, las dietas milagrosas tienen años, cientos de años. De hecho, la dieta milagrosa más popular, ¿quién creen que la inventó? Fue el doctor Kellogg. Lo de Kellogg's, ¿sí? Inventó las hojuelas de maíz. Bueno, él dijo, esta es la dieta que te va a curar todas las enfermedades. Imagínense, tiene más de 100 años. Y luego se van poniendo modas. Cada década tenemos diferentes modas de dietas. Ahorita en este momento está la dieta cetogénica que está en moda. Y les aseguro, o sea, recuerden bien este video. Estamos en el 2024. Para el 2031 va a llegar una nueva dieta con evidencia científica, la dieta antiinflamatoria definitiva, y le van a poner un nombre rimbombante. Entonces, todas estas dietas eh, pues sí, efectivamente te ayudan porque todas incluyen quitar alimentos proinflamatorios, que ya mencioné algunos, muchas grasas, muchas carnes rojas, etcétera, y meter alimentos que son más saludables. Todas incluyen eso. En cuanto a lo que comentas, pues el aceite de coco se puso más de moda con esta dieta cetogénica, y cuando la aplican en dieta cetogénica en pacientes con ciertas características que no tienen diabetes, no tienen enfermedades del corazón, no tienen sobrepeso, etcétera, es muy bueno. Principalmente es bueno para aquellos que ya tienen una condición, ¿sí? Que ya tienen cierto volumen muscular. Pero para pacientes normales, que hacemos ejercicio nada más, no por una cuestión estética, sino porque no me quiero morir de un infarto joven, yo no recomiendo el aceite de coco, ¿sí? Y de hecho los cardiólogos no lo recomiendan, excepto cuando ya tienen ciertas características de que ya tienen cierto nivel de ejercicios, cierto nivel nutricional, cierto volumen muscular. Ahí sí ya lo meten dentro de parte de una dieta cetogénica. De ahí fuera, para el día a día, no lo recomiendo. Tiene muchas grasas saturadas, muchísimas. ¿Sí? Tiene gran contenido de cosas que no son benéficas. Definitivamente depende de tu estado físico para Sí. digerirlo o no. ¿Y qué consejo podrías dar a alguien que sufre de esta gastritis o reflujo diariamente? El consejo más grande: no adapten su vida a la enfermedad. Se puede curar, se puede controlar. No tienen que vivir con intestino irritable, no tienen que vivir con gastritis, no tienen que vivir con reflujo, no tienen que dejar de ir a fiestas, no tienen que volverse el sangrón de la familia, ¿sí? Ay, el que siempre está enfermo, ay, sí, siempre está enferma del estómago. No tienen que volverse eso, ¿sí? Háganse la idea que sí tiene solución. La mayoría de las veces se puede curar, y las veces que no se puede curar, se puede controlar muy bien, ¿sí? Entonces, vayan con su especialista. Si su especialista no les está funcionando, busquen una segunda opinión, ¿sí? Pero no se rindan, eso es rendirse. No se rindan ante la parte de, pues ya, es nervioso, tengo que vivir con los nervios. No, eso está mal. No tienen por qué tener una mala calidad de vida, pueden tener una buena calidad de vida. El reflujo o la gastritis, ¿podrían estas llegar a dificultar nuestra calidad de sueño? De hecho, sí, muchos pacientes con reflujo son despertados en la madrugada porque o sienten el reflujo que los despierta, o la tos, y hacen que no tengan una buena higiene de sueño. También la gastritis los despierta el malestar abdominal, o incluso hay quien lo despierta las ganas de evacuar en la noche y no evacúan. Van y se sientan en la taza y dicen, oiga, doctor, soy parte de síndrome de intestino irritables muy severos. Y este trastorno del sueño, pues imagínate, no dormir durante años, pues están de mal humor, sus capacidades cognitivas se deterioran, se les olvidan cosas, etcétera. Sí, o sea, su calidad de vida se deteriora muchísimo. Lo pueden evitar. Pero en sí no habría cura, sino simplemente podría ser un tratamiento. Sí, en algunos casos sí se cura. Por ejemplo, una gastritis por Helicobacter pylori, pues si quitamos el Helicobacter pylori, ya te curamos la gastritis por Helicobacter pylori, ¿sí? Por ejemplo, las piedras en la vesícula pueden provocar síntomas como si tuvieras gastritis o colitis o síndrome de intestino irritable, ¿sí? Y si te operan de la vesícula, pues en ese momento ya te quitan lo que te estaba causando esa gastritis, intestino irritable, que realmente era la vesícula descompuesta. Si tienes reflujo y te damos un buen tratamiento de reflujo sin que tengas hernia tal, se puede curar completamente el reflujo, ¿sí? O sea, el concepto de curar es aquí un poco nebuloso, un poco borroso. ¿Por qué? Porque la pregunta es, antes de ir con el médico que te enfermó, lo que te enfermó fue tu estilo de vida aquí y te llevó a esta enfermedad acá, ¿sí? Entonces, yo te quito lo agudo, pero vas a regresar a lo que te enfermó.
a comer muchas grasas, muchas harinas, Perfecto. ayunos prolongados, no hacer ejercicio, empezar a permitir que se te crezca la panza por la grasa visceral, un estrés continuo, no saber manejar tus emociones, no saber manejar estímulos nocivos y ser muy impulsivo, ¿no? Estas cosas, que ya mencioné varias, sedentarismo, mala dieta, malos hábitos, o una mala higiene de control de emociones, todo esto se junta, pues yo te voy a quitar de momento lo agudo, ¿sí? Pero cuando tú regreses a tu estilo de vida te vas a volver a enfermar. La pregunta es, ¿te curé o no te curé? ¿Sí? Entonces, Exactamente. el tratamiento sí tiene que abarcar todo eso. Yo a todos mis pacientes, al final les digo, tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer ejercicio en tu casa, tienes que dejar estos alimentos. El paciente que dice, no puedo dejar el pan, doctor, no me quita el pan. Digo, pues yo no te quito el pan, o sea, tú cómelo, yo no estoy en tu casa y te lo arrebato. Eres tú el que, si quieres estarme pagando, estar viniendo a mi consulta cada 6 meses, pues yo encantado, ¿no? Pero si quieres dejar de venir, pues tienes que dejar el pan, dejar la Coca-Cola, dejar los refrescos, dejar Ay, de echarle mucho chile a los alimentos, etcétera. ¿y qué opinas de los famosos ayunos que muchas veces incluyen en las dietas? Eh, Creo que los ayunos están bien para cierto tipo de pacientes. Obviamente, si eres un paciente que tienes reflujo y gastritis, el ayuno te va a perjudicar más, Oh, ¿sí? wow. Entonces, ¿Qué antes de tener tal? igual, los pacientes que tienen hernia tal, los que tienen ayunos prolongados les dan crisis de reflujo. El mismo paciente me dice, a mí me da mucho reflujo después de comer, pero cuando pasan muchas horas sin comer me da más reflujo. Es peor. Cuando pasan muchas horas sin comer se me inflama el abdomen, ¿sí? Entonces, no recomiendo los ayunos. Normalmente cuando somos niños, hasta la adolescencia, eh, en casi todas las sociedades de Occidente, también en las de Oriente, tenemos 3 comidas al día. Es decir, al menos 15 o 18 años de nuestra vida, nuestro tubo digestivo ya se acostumbró a tener un estímulo de alimento, ¿sí? Y eso genera algo que se llama peristalsis primarias. ¿Sí? Estas peristalsis primarias se activan cuando llega la comida y le dice al estómago, muévete, forma líquidos, forma jugo gástrico, forma bilis, jugo pancreático, etcétera. Si nosotros rompemos ese orden que ya tiene nuestro Es peor. intestino, ¿sí? Y aparte ya tenemos gastritis, pues nos vamos a sentir peor. No recomiendo los ayunos hasta, si te lo dejó el nutriólogo, hasta que te trates, hasta que te quites tu gastritis, intestino irritable, tu reflujo ya esté controlado, ya empieza a trabajar en estos ayunos que te dejó el nutriólogo. Mientras te vas a sentir peor. Como tú dices, depende de la condición de cada persona. Así es. Muchísimas gracias, doctor Julio, por esta maravillosa explicación. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, me encuentran en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram como Doctor Julio o Doctor Julio Pérez. Sí, así, @Doctor Julio Pérez. Ahí me encuentran. O si no, pueden poner en internet, en Google, Doctor Julio Pérez está mi página y creo que soy el que más sale, pues. Perfecto, aquí dejamos todo anotado. Mil gracias nuevamente por esta maravillosa colaboración. Gracias por la invitación, Caro. Nos vemos. Hasta luego.